Advertencia, estas son historias reales enviadas por nuestra audiencia. Los casos aquí contados pueden resultar de gran impacto, por lo que se recomienda discreción. Luces entre los árboles. Hola a todos los que escuchan este relato. Mi nombre es José Luis y soy trailero en México. Lo que voy a narrar es algo que me pasó en la carretera una noche de noviembre de 2014, por el rumbo de Xochitepec, en la zona del río Necaxa. Iba manejando mi unidad con una carga de zapatos desde la ciudad de León, Guanajuato con rumbo a Puebla. Para los que no conocen la zona, esta es un área muy bonita, con árboles, pinos y barrancas espectaculares. En este viaje me acompañaba Ismael, otro operador que, por motivos personales, había pedido permiso para ir a su casa cerca de Puebla y aprovechó que yo iba para allá. Salimos por la tarde de León y como a eso de las 8:30 de la noche paramos a cenar en un restaurante a la orilla del camino, reanudamos nuestra marcha como a las 10:30 y cerca de media hora después, cuando subíamos lentamente una empinada cuesta, observamos a lo lejos una luz brillante que cambiaba de color entre naranja y blanco. Al principio pensamos que se trataba de un avión, pero lo raro era que en instantes avanzaba y en otros se quedaba estática, como suspendida en el cielo, hasta que de repente, de improviso, simplemente se apagó y la perdimos de vista. Mi compañero y yo nos quedamos mirando sorprendidos y especulamos acerca de lo que podía ser aquello, pero después de unos minutos no le dimos más importancia, porque pensamos que tal vez había sido una estrella o un satélite que se había tapado con las nubes, ya que estaba nublado. Sin embargo, un par de kilómetros más adelante, comenzamos a ver a un costado del camino, del lado derecho, un resplandor entre los árboles, como si algo estuviera incendiándose. Conforme nos acercábamos, disminuí la marcha y le dije a mi compañero que tal vez lo que vimos antes había sido una avioneta o un helicóptero que se había desplomado y lo que estaba entre los árboles eran los restos ardientes del mismo. Él me dijo que quizá debíamos pararnos para ver si podíamos ayudar. Avisé por la radio lo que estaba pasando a otros choferes para ver si alguien había visto lo mismo, pero me respondieron negativamente. Cuando estábamos ya muy cerca de donde se veía la luz, comenzamos a notar que no era fuego lo que había, sino un espacio iluminado a unos 25 metros de la carretera, en medio de unos pinos y justo ahí, flotando, se encontraba un objeto triangular que emanaba tonos anaranjados y blancos, muy parecidos a lo que habíamos visto antes. Recuerdo que tanto mi compañero como yo nos quedamos mudos, como si nos hubiéramos congelado. Este objeto irradiaba una luz intensa, pero no tanto como para que no se pudiera mirar de frente, era casi como si la luz fuera de un tono mate. «Cabrón, es un ovni», me dijo entonces Ismael, con una voz cargada de sorpresa. «No te pares, agregó, instándome a seguir avanzando. Yo lo escuchaba, pero en realidad no le ponía atención, viendo lo más que podía a aquello, pero sin descuidar la carretera, que estaba absolutamente desierta. Estaba a punto de responderle cuando ambos, en el mismo instante, notamos algo que nos puso los pelos de punta. A un costado del objeto había seres. Primero vimos a dos de ellos, parados uno junto al otro, y después apareció un tercero, del otro lado del ovni. Y esos seres miraban en nuestra dirección. A mí me parecieron niños, pero muy cabezones, como los que padecen la enfermedad de hidrocefalia. De pronto, Ismael comenzó a gritar cuando el tercer ser se acercó a los otros dos y señaló con uno de sus brazos hacia el tráiler. «No mames, vámonos güey, vámonos, o nos agarran», me dijo, y yo, sin pensarlo, con el corazón latiéndome incontrolablemente, aceleré todo lo que pude. Como estábamos en una subida, el tráiler tardó mucho en tomar velocidad y durante ese lento avance, Ismael no dejaba de gritar que venían hacia acá, aunque cuando yo volteé, los vi parados en el mismo lugar. El corazón se me iba a salir de la boca, y tenía los labios fríos y secos. Finalmente, después de unos minutos que parecieron eternos, logramos bajar y manejé por unos 5 kilómetros antes de pararme en otro restaurante. Durante todo este tiempo miramos constantemente hacia atrás para ver si el objeto o esos seres nos habían seguido, pero no logramos ver nada. Entramos al restaurante, y tal debió ser las caras que traíamos que la gente que había ahí nos miró extrañada, pero nadie comentó nada porque, debido a la violencia que hay en el país actualmente, todo el mundo prefiere quedarse en sus asuntos.
Pedimos un café y un pan, para quitarnos el susto. Ismael ahora ya se había quedado callado y le pregunté si estaba bien. Me dijo que no podía creer lo que acababa de pasar y le respondí que yo tampoco. Y, aunque eventualmente, tanto él como yo, lo hicimos con algunos compañeros, acordamos en ese momento no decirle a nadie lo que habíamos vivido, especialmente porque en la empresa nos hacían exámenes toxicológicos sorpresivos y, aunque, al menos yo, sabía que estaba limpio, era mejor no despertar ningún tipo de sospecha. Antes de que me pasara esto había escuchado de personas que decían haber tenido experiencias con extraterrestres y, no es que no les creyera, solo era algo que no me interesaba, pero ahora sé que los extraterrestres existen, los vi, nadie me lo contó y ahora cada vez que alguien me cuenta un suceso similar, yo escucho respetuosamente porque sé que está diciendo la verdad. Durante estos años me han pasado otras cosas extrañas en la carretera, pero ninguna se acerca a eso tan impresionante que nos ocurrió aquella fría noche de noviembre. Muchas gracias. Historia 2. Cuando era niña tuve una experiencia que me ha acompañado toda mi vida. Actualmente soy una abuela de 72 años y ya casi no cuento esta historia, solamente la recuerdo de vez en cuando como algo extraordinario. Yo tenía unos 10 años y vivía en un pueblo muy humilde de Veracruz, en México. En aquel entonces recién había llegado la luz eléctrica y todos, aunque particularmente los niños, éramos muy felices. Porque no teníamos que preocuparnos por la oscuridad, si bien en mi casa que era muy pequeña solamente teníamos 2 focos, eso bastaba para iluminar mucho más que antes. Una noche me encontraba sentada en una mecedora en la parte trasera de la casa, una que daba hacia un sembradío de naranjas y limones que mi papá tenía y que era nuestra modesta fuente de ingresos. Eran como las 8:30 o 9 de la noche y mis padres y mi hermano aún se encontraban en la cocina terminando de cenar. Yo estaba meciéndome tranquilamente mientras me abanicaba porque el calor era intenso, era el mes de agosto y las temperaturas en esa época se elevaban mucho. En un determinado momento, comencé a sentir una sensación de angustia, como si algo me oprimiera el pecho. Pocas veces he vuelto a sentir esa sensación. Era una certeza como si estuviera en peligro, pero en realidad nada parecía provocarlo. Mis padres se encontraban a unos pocos metros detrás de mí y la noche era despejada, con la luz de la luna iluminando tenuemente el campo delante de mí y los cerros arbolados en la lejanía. Pero la sensación no se iba y se volvía cada vez mayor. Ahora tenía la plena convicción que allá, frente a mí, entre los naranjos y limones, alguien o algo me observaba. Recuerdo que dejé de mover el abanico y escuché atenta, con el cuerpo tenso si oía algún ruido que delatara la presencia de un intruso, pero no logré escuchar nada. Yo estaba habituada a los sonidos nocturnos del campo, el croar de las ranas, el chirrido de los grillos o el de las hojas de los árboles moviéndose con el viento, pero nada, todo parecía estar envuelto en un silencio poco común para esa hora. Volví la cabeza para asegurarme que mis padres se encontraban detrás de mí apenas a unos pasos detrás de la puerta de madera y miré de nuevo hacia el sembradío y justo fue en ese instante que me pareció ver algo, una especie de borrón blanquecino escondiéndose súbitamente detrás de un árbol a mi derecha. Me quedé quieta y sentí que una gota de sudor bajó por mi columna, pero no estaba segura de que en realidad hubiera visto algo o solamente imaginado verlo debido a mi estado de ansiedad creciente. De cualquier forma decidí entrar a la casa y me dispuse a pararme de la mecedora y justo cuando lo hice, un ruido ensordecedor, como una especie de zumbido, se escuchó por todo el lugar y se fue la luz. Los 2 focos que teníamos se apagaron al unísono dejando todo en la más completa oscuridad y fue cuando lo que se ocultaba detrás del árbol salió y se paró enfrente de mí a unos 10 metros. En este momento se me enchina la piel cuando recuerdo lo que vi. Esta cosa, por llamarla de alguna manera, era un ser aproximadamente de mi misma estatura, con el cuerpo sumamente delgado y una gran cabeza en forma de pera invertida. Tenía las extremidades largas y lo más evidente y terrorífico a la vez eran un enorme par de ojos negros, como los de un insecto, tan grandes que le abarcaban casi todo el rostro y me veía, directamente, como esperando una reacción de mi parte para a su vez reaccionar también. Puedo asegurar que en toda mi larga vida no he tenido una sensación igual de terror tan primitivo. Me quedé congelada mirando esos ojos oscuros y ese rostro blanquecino incapaz de pronunciar ningún sonido hasta que, después de un par de segundos que parecieron eternos, dejé escapar el alarido más escalofriante que se puedan imaginar. Y eso es lo último que recuerdo. Al despertar estaba en mi cama y había amanecido. Mi madre estaba a mi lado mirándome con expresión preocupada y mi padre había ido a buscar a una curandera para que me hiciera una limpia. Entre sollozos le conté a mi mamá lo que había pasado y ella solamente me acariciaba el cabello mientras me decía que todo estaba bien.
Mi hermano también estaba ahí y me dijo que me había despertado varias veces y que cada vez que lo había hecho señalaba hacia adelante mientras repetía con unos ojos llenos de miedo, la cabeza de Anona. La cabeza de Anona. En Veracruz tenemos una leyenda que se refiere a una entidad que suele aparecerse por las noches y cuya cabeza se parece mucho a una fruta llamada Anona, que es de color blanco y con una forma algo ovalada. Yo decía que había visto a la cabeza de Anona. Mi padre regresó más tarde con una señora que me hizo una limpia con huevo y hierbas y recuerdo que me enfermé de fiebre y diarrea varios días. Durante mucho tiempo también me negué a salir sola por las noches incluso durante el día, a menos de que fuera acompañada por alguien. La experiencia nunca volvió a repetirse y con el tiempo la superé y solamente quedó conservada como un recuerdo, hasta casi 30 años después. Un día, cuando mi hijo tenía unos 17 años, llegó a casa y yo me encontraba en la cocina. Venía feliz porque acababa de comprar un libro que estaba esperando con ansias. Me dijo, mamá, mira, ya compré el libro que quería, y lo sacó de la bolsa. Cuando me lo mostró, el plato que tenía en las manos se me resbaló y se estrelló contra el suelo, haciéndose pedazos. Me quedé congelada con la boca abierta y un grito atrapado en mi garganta. El libro se llamaba Comunión, de Villey Strieber, y en la portada estaba exactamente el mismo rostro que yo había visto 30 años atrás, los mismos ojos negros, de muñeco y la misma expresión sin emoción alguna. La imagen era de un extraterrestre denominado Gris. Ahí estaba mi cabeza de Anona, aquella que me marcó durante mi infancia. Mis hijos no sabían de mi experiencia, solamente mi esposo, y fue hasta que se la conté que mi hijo no pudo comprender mi reacción aterrorizada. Ahora sé que la cabeza de Anona es la forma, a falta de otra mejor, en que la gente de mi región llamaba a sus experiencias con estos seres. Con el tiempo y gracias a las lecturas que me compartía mi hijo, comprendí que lo que yo viví fue un encuentro con un extraterrestre, lo cual me quitó un peso de encima al comprobar que no lo imaginé, pero, por otro lado, me dejó una sensación de inquietud persistente a que pudiera repetirse. Esta ha sido mi historia. Quiero agradecer que me hayan dejado contarla y perdónenme si ha sido demasiado extensa, pero ha servido para tranquilizar un poco mi conciencia. No olvides suscribirte y compartir para escuchar más historias reales de encuentros cercanos, y ten cuidado la próxima vez que mires al cielo, porque podría ser el próximo en vivir el efecto alien.